En Gourmet Responde Vinos, un grupo de especialistas de toda América Latina nos hemos reunido para dar respuesta a todas sus preguntas. Además, romperemos con algunos mitos y te hablaremos de innovaciones. Exactamente, y un tema que te va a gustar lo vamos a tratar hoy día. ¿Qué es mejor, un vino hecho de cepas o un vino hecho de solamente una cepa? Buena pregunta. Y también vamos a hablar del maridaje de la cocina picante. Vamos rompiendo con este mito. ¿Se puede o no maridar la cocina picante? Pero primero, vamos con Gina. Gina, ¿qué nos tienes para nosotros? Gracias, Patricio. Bueno, Sandra, ¿qué te parece? Continuando con las dudas del Gourmet Responde, vamos a una de Facebook que dice así. Hola, soy Perla Veraza de Venezuela. Mi problema es que me invitaron a una cata. ¿Qué recomendaciones generales pueden darme? ¿Tipo de ropa? ¿Qué perfume usar? ¿Qué debo de tomar en cuenta para ir a una cata? Bueno, yo creo que primeramente decirte que hoy hay catas con mucha frecuencia en muchas de las ciudades, la verdad es que casi en todas las ciudades del mundo, y que debes sí optar por un vestuario business casual, un vestido bonito, un traje sastre, ¿no? Algo nada formal, ¿no? Claro. Porque a mí una vez me pasó, estábamos en una cata y de pronto llega una señora con tamaño de chongo, ¿no? Un vestido con lentejuelas, el súper tacón, perfume, labial rojo. Sí, claro. Dices, no, en una cata no puedes hacer eso, porque los aromas, ¿no? Toda esa parte aromática que tú estás analizando, todos los aromas de un vino y de pronto el perfume de la persona que está a un lado puede afectar evidentemente una cata de vino. Claro, tienes que ir lo más neutra posible, es decir, en cuanto a aromas, no usar perfume ese día, no usar cremas que tengan perfume tampoco, de preferencia inclusive un desodorante que no tenga perfume. El ir lo más neutro posible en aromas no nada más te va a ayudar a ti a tener un mejor juicio de la cata, sino que va a ayudar a los compañeros que estén al lado de ti a no sentirse abrumados por el aroma ajeno a lo que vas a catar. Un aspecto también importante para tomar en cuenta es que antes de ir a una cata no te laves los dientes. Si te lavas los dientes y antes, 2 horas antes de ir a la cata está bien, claro, pero 5 minutos o 10 minutos antes de una cata, tú vas a tener en tu boca la percepción de la pasta de dientes, claro, y cuando tomes el vino va a haber un desastre ahí en las sensaciones gustativas. Y bueno, lo que tomas, muy importante, de preferencia no tomes café o té, por lo menos, de preferencia ese día, si no, por lo menos 2 horas antes, porque te queda en la boca una astringencia muy particular que la puedes confundir con la astringencia del vino. Cuando lleguen a una cata, regularmente van a haber vinos servidos, claro, una panera con algunos panes. Oye, una vez me pasó, estaba en Acapulco y pides el pan, justamente el objetivo es para que puedas limpiar el paladar. Así es. ¿no? Así es. Entre un vino y otro. Si tú ves un pan que tiene aroma, un pan de ajo, evidentemente hay algo ahí y uno puede tener el derecho de reclamarlo. Tiene que ser un pan neutro o una galleta neutra y el uso de ese pan o de esa galleta es que tú te vayas limpiando un poco el paladar, vino con vino y neutralizándote para que no mezcles los aromas y los sabores de uno con otro. A veces lo que ponen nada más es agua. Los que coordinamos este tipo de eventos siempre pedimos agua embotellada precisamente porque es agua que no está clorada, es agua que va a ser totalmente insabora, eso es lo ideal. De hecho, si tú notas que el agua tiene algún aroma, sabor, lo puedes cambiar y les puedes exigir un agua totalmente neutra. Y ¿sabes qué? Algo muy importante, no fumar. Si tú fumas, procura no hacerlo, por lo menos no hacerlo con la ropa que ya llevas puesta al evento, porque tú sabes que el olor a cigarro se impregna mucho en la ropa y posiblemente tú, si eres fumador, no lo hueles, pero los que están alrededor sí lo hacen. Y para resumir, Perla, cuando vayas a una cata de vinos, olvídate de los vestidos de Shakiras, los grandes tacones, lociones, perfumes, no haber fumado, no haber masticado chicles, no mentas. Disfruta el evento, ¿no? Disfruta el evento, relájate, la vas a pasar muy bien y que sea el primero de muchos. Muchas gracias, Perla, y hasta la próxima. Espero que te hayan servido estos consejos. La siguiente consulta nos llega por Twitter. Hola, soy Carolina de Venezuela. Me gustan mucho los aperitivos antes de mis comidas y escuché que los espumosos son ideales. ¿Es cierto? ¿Por qué? Bueno, sí, son ideales. Hay que pensar en los vinos espumosos justamente como vinos blancos. Y ellos tienen una frescura natural, una complejidad, digamos, intermedia en general, un peso medio en boca, con lo cual vamos a tener un vino que básicamente va a ser elegante y puede ser o no más simple o más complejo, pero va a tener un peso medio. Y esto es importante porque vamos a iniciar una comida siempre con un plato suave. Y para los vinos tomamos el mismo criterio. Se empieza con el vino más simple y después se va pasando para los vinos un poquito más de cuerpo y estructurados.
Entonces, el vino espumoso tiene esta característica y por eso da tan bien con platos suaves y de aperitivo, por ejemplo, como que presentamos hoy, que es un gravlax de salmón, salmón ahumado en una tostada y aquí un queso crema mezclado con curry. La copa ideal, bastante tradicional ya, es la copa flauta. También, si el vino es de mayor complejidad, se puede pensar en la copa de vino blanco, ¿eh? Así que esto para vinos que son un poquito más añejos, tal vez, de mayor crianza, en caso de algunos champagnes, va a andar muy bien. El vino se puede servir primero un poquito para degustarlo y después terminar de servirlo. Este color es ideal, este es un rosado que además va muy bien justamente por color con platos como estos, ¿no? La temperatura ideal más o menos va a estar entre los 9 grados, a bastante fresco, 7 también puede ser si es joven. Y ya tenemos un rosado, si me gusta más en 9, tal vez 10, porque bueno, vamos a apreciar todos los aromas, tal vez esas frutas, sobre todo rojas, que es bastante curioso encontrar en un vino como estos. Así que cuidar mucho la temperatura, que está bien fría, sí, eso lo vamos a cuidar bien y no será ningún accidente ni sorpresa. Carolina, espero haber respondido a tu consulta y sí, realmente es el aperitivo ideal. En este maravilloso mundo del maridaje, siempre nos encontramos con preguntas o retos que a veces nos parecen muy difíciles. Uno de los más clásicos es ¿cómo maridar la cocina picante? Para el día de hoy, a ver cómo ves, trajimos dos platos. Un clásico de mariscos de Mazatlán, el aguachile de camarón, que es un plato similar a un ceviche. Qué delicia. Limón, pepino, cebollita, sal, pimienta, frío. Es un plato frío. Es un plato frío y que aparte es muy similar, esa es la parte importante, a otros platos de marisco crudo que podemos encontrar a lo largo de las costas de América. Y el otro, la perla de la cocina yucateca, la cochinita pibil con un poquito de xnipek. Xnipek, que es una salsita hecha a base también de cebollita. Cebolla morada, habanero. Habanero, naranja agria. Me traje 3 vinos a ver qué te parece. A ver. El primero es un Chenin Blanc. Es un vino joven, blanco, fresco, de muy buena acidez, que nos va a ayudar a limpiar mucho el paladar para que probemos con el aguachile. Claro, es importante que sea joven, sin añejamiento en barrica, para que justamente lo que tú estás platicando, acidez, frescura, refresque el paladar, porque cierto es que es un total paradigma que digan ninguna comida que tenga picante se puede armonizar. Pues vamos a probarlo. ¿Te Adelante, muchas gracias. sirvo? Ay, qué rico. Y además está frío. Debe ser como que la temperatura similar del plato con el vino, cuando estamos hablando de un platillo que tiene picante y es un vino blanco el que estamos armonizando, tratar de que sea la misma temperatura. Por ejemplo, puede ser 9 grados centígrados. Regularmente esta variedad de uva puede tener aromas de limón, cítricos, un poquito de hierba. Y justamente de lo que habla una armonización es que trates de seguir de alguna forma aromas, sabores, pero sobre todo intensidades. No puede ser que destaque más el vino que el platillo. Contrario a lo que la gente pudiera pensar, que la acidez de un vino es un defecto, claro, la acidez debe estar presente, pero no que predomine en el vino. No debe ser excesiva, pero No acuérdate debe que ser la acidez es la columna vertebral del vino. Estamos probando un Chenin Blanc. Ah, claro. Una uva blanca de Francia, muy tradicional, pero aparte muy sabrosa y que comparte características, que esto es importante, con otras uvas como el Sauvignon Blanc, como los Chardonnays jóvenes sin barricas. Entonces, no necesariamente necesitamos un Chenin Blanc, pero sí un vino de este corte y estas características. ¿Podría ser un Sauvignon Blanc? Por supuesto que podría ser un Sauvignon Blanc. Y ahora tengo un Bonarda. Justamente para la cochinita traigo un vino argentino, joven, fresco, con mucha fruta, sin barrica, que es el tipo de vino, si queremos tomar tinto, que debemos utilizar para la cocina picante. Permíteme decirlo. Regularmente, cuando estás hablando de comida mexicana, igual a mí lo que me gusta recomendar es un vino mexicano, que evidentemente sí puedes armonizar un Bonarda con el platillo. Recordemos que este es un platillo de origen mexicano del sureste, hecho a base de carne de puerco, achiote, especias, naranja agria. Y aparte es súper versátil porque ya, esta es la cochinita tradicional, pero con esta misma preparación podemos hacer pollo, podemos hacer pescado, podemos hacer varias, conejo, Sí, venado, y queda fantástico. Uy, sí, qué rico. Vamos a ver, fíjate, este vino, yo encontré notas de fruta ya en compota, madura, tanto roja como negra, ¿no? Y una notita por ahí especiada. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de estos dos vinos, por ejemplo?
que los podemos maridar con otros muchos platos picantes o especiados. De entrada se me antoja muchísimo, por ejemplo, el blanco con cocina tailandesa, Sí. con cocina china. China. Este tinto con los curries, por ejemplo, de la comida hindú, a lo mejor con algunos platos del Perú. Realmente son vinos, son estilos de vino muy versátil que nos acompañan muy bien a la cocina picante. Pero ahora viene el otro reto, Un vino espumoso. por supuesto. Y si es de método tradicional, es decir, de doble fermentación en botella, mejor. Es decir, un vino seco, para que pueda ser armonizable con la parte de la acidez, el picante. No puedes meter un vino dulce cuando estás con un aguachile, que la gran mayoría del componente de este platillo es la acidez. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo, a mí me gusta también el experimento, sobre todo tratándose de burbujas, de meter un demisec, de meter un poquito de azúcar para hacer el contraste con el chile, ¿no? Oye, este vino tiene unos aromas de bollos, de pan tostado, de lima. Muy agradable, tiene una parte cítrica súper interesante. Cuando tienen un platillo picante, la burbuja refresca el paladar. Súper refrescante. Me encantó. De eso, y te da ganas de comer más. Ahora vamos a ver con la cochinita. Vamos a ver. Aquí tenemos una muy buena opción de algo que nos va a acompañar muy bien a la entrada fría Sí. y después al plato fuerte caliente. Absolutamente de Y acuerdo si no hay contigo. postre, pues una segunda botellita de vino y nos tomamos 2 botellas, no pasa nada. Salud. Gracias. Gracias. La siguiente consulta que llega al Gourmet Responde Vinos nos llega por Skype. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué puedo hacer cuando un corcho se desmorona dentro de la botella? Te voy a explicar cuáles son las razones por las cuales se puede romper o inclusive desmoronar un corcho. Una de ellas, sin duda, es la calidad del corcho de la botella en cuestión. ¿Qué sucede? Cuando un corcho está muy seco, las fibras internas del corcho, al no estar humedecidas por el vino, se empiezan a contraer y de esa manera, cuando tú tratas de quitar el corcho de la boca de la botella, se te va a romper porque no hay elasticidad. Esa es una de las razones. La otra de las razones para que se te desmorone un corcho es que cuando el corcho está muy saturado de líquido, que ya ha pasado mucho tiempo, también el corcho funge como una esponja, pero llega un momento en el que se satura y en el momento en el que se satura se empieza a desmoronar y empieza a caer dentro del vino. Y la otra razón es precisamente a la hora de que tú puedas descorchar. Muchas veces, si tu descorchador no tiene una línea totalmente recta en el tirabuzón o el teflón que lo recubre ya no es completo, puede empezar a dañarse la manera en la que tú estás descorchando el corcho, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se te va a ir chueco. Entonces te voy a hacer un ejercicio pensando en que no tenemos un tirabuzón o no tenemos una espiral de la manera correcta ni en el estado en el que lo tenemos que tener. Acuérdate que lo que gira siempre es tu mano, por lo tanto, tú empiezas a usar tu descorchador, te das cuenta que el corcho está muy seco, lo escuchas, entonces tú intentas sacar tu corcho y lo que va a suceder es que te quedas con la mitad del corcho en el tirabuzón. Entonces, ¿qué debes hacer? Lo debes quitar, lo limpias, ten cerca un trapo, una servilletita, lo limpias, le quitas pelusas, le tratas de quitar también las pelusas a la boca y ahora vas a tener que introducir el tirabuzón hasta el fondo del corcho y vas a empezar a tirar con la fuerza de tu mano sin dar vuelta, de esta manera. Vas a sacarlo prácticamente completo. Y entonces lo que hay que hacer es la técnica para decantar y liberar el vino que te vas a beber o que vas a ofrecer a tus invitados. Si el corcho definitivamente te está costando mucho trabajo extraerlo de la botella, lo que yo te sugiero es entonces empújalo. Hay unas cosas como estas. Son unos coladorcitos que puedes comprar y que los usas exclusivamente para colar tu vino. Ahora, si quieres usar solamente recursos caseros, aquí te tengo 3 sugerencias. Una es, compra un colador de cocina que tenga los espacios de la red muy unidos y úsalo solamente para tus vinos. Otra cosa que te puede funcionar, y ahora te lo voy a explicar cómo hacerlo, es una manta de cielo como esta, o de plano, imagínate una gasa, de esas gasas de enfermería, también te puede servir. ¿Qué necesitas? Un decantador. Ahora, si no tienes un decantador, usa una jarra de vidrio que tengas en tu casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Filtrar el vino
para que en la botella o en el colador o en la manta de cielo se queden todas esas moronas que se te hayan quedado dentro de la botella de vino. De esta manera te va quedando los residuos dentro de tu colador. Y bueno, Marta, como ya vimos, si no tuvieras un colador de vinos, muy fácil, toma una manta de cielo, la metes un poco a tu decantador y deteniéndola de esta manera, tomas tu botella y la empiezas a colar. De esta manera todo el residuo va a quedar en la manta de cielo y vas a tener un vino perfectamente bien filtrado. Y bueno, tu último recurso, imagínate que tuvieras en tu gaveta una gasa, literalmente una gasa como estas, gasa de enfermería, la pones en el centro y sobre esa gasa empiezas a colar. Una vez que terminas de colar, desechas la gasa y vas a poder darte cuenta que tienes un vino totalmente limpio y perfectamente para que te lo puedas beber tú y tus invitados. Marta, espero que estas explicaciones hayan podido clarificar tu duda acerca de qué hacer cuando un corcho se rompe o se desmorona dentro de tu botella. Muchas gracias por acercarte a nosotros y hacernos esa importante consulta. ¿Las mezclas de cepas dan mejores vinos que los de un solo tipo de uva? Hay regiones vitivinícolas cuyos vinos han servido como referentes para todos los consumidores del mundo. Quizás la zona más influyente entre ellas sea Burdeos, al suroeste de Francia. Allí está el estuario de la Gironda. El Cabernet Sauvignon es el rey, pero siempre se lo mezcla con otras cepas. Es tal el nivel de popularidad y de prestigio de los tintos de Burdeos que la lógica de la mezcla con otras cepas se ha convertido para la mente de los consumidores en un sinónimo de mejores vinos. Siguiendo esta lógica, el vino monovarietal no llegaría al nivel de complejidad gustativa, al que sí llegan las cepas combinadas. Pero como hay ejemplos para afirmar que grandes vinos vienen de mezclas de cepas, también hay otros que afirman lo contrario. Los vinos de Barolo, en el Piemonte italiano, hechos solo con Nebbiolo. Los afamados blancos de la Mosela, en Alemania, realizados con Riesling. Y el Borgoña, y sus majestuosos tintos hechos de Pinot Noir. Pero lo cierto es que los mejores vinos se sustentan en la calidad y características de la tierra en la que crecen las uvas. Estoy hablando con Marina y con Ángel sobre un tema importantísimo en el mundo del vino, un mito quizás, vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué son mejores? ¿Los vinos de mezcla, los vinos de corte o los vinos solamente hechos de una cepa? Básicamente el debate nace de aquí. ¿Qué es mejor? ¿Los grandes vinos de Burdeos o los grandes vinos de Borgoña? Y en esa pregunta está el origen de este debate, ¿no? Hablando que los vinos en Burdeos, en cualquiera de sus regiones, estamos hablando de mezclas, ya sea principalmente de Merlot o de Cabernet Sauvignon, acompañado con otros varietales. Y en Borgoña es la defensa a ultranza del Pinot Noir y del Chardonnay solos, ¿no? Probablemente los 2 o 3 grandes vinos del mundo, si los catalogamos, sean 2 de Borgoña y 2 de Burdeos. Entonces, ¿qué es mejor? Ahí entra un poquito ya el gusto personal. Y un poco lo que fue pasando en el resto del planeta. Básicamente, pienso un poquito en lo que pasó por lo menos en la Argentina, que refleja tal vez en algún punto lo que pasó en muchos de los países del Nuevo Mundo, y es cuando llega toda esta tendencia de los vinos varietales con tanta fuerza que, claro, la gente empezó a pensar que esos eran los buenos y dejando un poquito de lado los cortes. Entonces, de nuevo, nos planteamos, bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué? ¿Y dónde quedaron esa franja de grandes vinos de corte, ¿no? en el inconsciente de cada degustador o de cada consumidor? Por supuesto. Exactamente. La lógica es muy simple, ¿no? La mezcla de variedades ayuda a darle más complejidad a un vino y también ayuda a aportar, por ejemplo, el Cabernet aporta la estructura en Burdeos, ¿no? Sí. El Merlot aporta la suavidad, la elegancia. Y el Cabernet Franc a veces aporta ese lado especiado. En cambio, en Borgoña no creen en eso. Creen que el Pinot Noir, la gran cepa tinta de Borgoña, ofrece una complejidad ya en sí misma. Y ahí lo que importa es su origen, ¿no? Que viene de este pedacito del viñedo, es mucho mejor que venga de este otro pedacito del viñedo. Es una locura, pero es así. Lo mismo en los grandes vinos de Barolo. Solamente se me pone la piel de gallina, incluso cuando hablo de los grandes Barolos, hechos 100%, exactamente, 100% de Nebbiolo. También. Ahí lo que importa es de qué parcelita, incluso de qué hilera de viñedos viene el vino, para hablar de calidad, para hablar de mejor o de más prestigio que otro, ¿no? Por supuesto. Tintos. ¿Qué pasa con los blancos? Personalmente,
Para mí no hay nada mejor en blanco que los Chardonnays de la Borgoña y los Rieslings de Alemania, ¿no? Pero de repente encontramos en el Ródano, por ejemplo, que el Viognier sí es un varietal principal, pero también es mezcla. E incluso ahora está muy de moda la tendencia de mezclar un poco de Viognier en vinos tintos, en Australia, en el Ródano. Entonces ya no nada más es la mezcla, sino mezcla de blanco con tinto, para aportar esas cosas que un varietal por sí solo no tiene. El enólogo se ayuda con otros varietales para crear un concepto de vino. Bueno, los viñedos en la antigüedad no eran estos viñedos ordenaditos casi por computadora que uno ve en las fotos de las bodegas. Estaba más mezclado el asunto, era más desordenado el asunto. Por lo tanto, y especialmente en el Ródano, el ejemplo que tú estabas citando, Ángel, estaban mezcladas las cepas, especialmente Syrah en 80-90% y el resto la cepa blanca Viognier, ¿no? Entonces, esto de mezclar no solamente sucede en el momento del proceso de elaboración del vino en la bodega, sino que muchas veces ya viene del viñedo. Los mejores vinos para mi gusto, o los que más me interesan, son estos vinos que esa mezcla viene de la viticultura y luego se transforma a través de la bodega en un vino. Tantas veces la cepa trasciende el concepto del terruño o de un lugar específico donde realmente las características que da clima, suelo, uva también y por supuesto esa mano del hombre que es única, ¿no? Y que puede lograr dar identidad a un vino también. Y nosotros todos los volcamos a una uva, ¿no? Lo cierto es que también hay toda una logística atrás y tiene que ver con esta naturaleza fantástica que nos llega y que tantos buenos viticultores saben aprovechar. Entonces, ¿cómo en un punto, cuando hablábamos de lugares, fíjense que hablábamos de uvas, pero en realidad no mencionamos zonas, grandes zonas, y que han dado extraordinarios vinos. Estoy de acuerdo, pero yo iría un puntito más allá. Yo también creo que ahora ya es la interpretación del público, Bueno, porque claro. ahora la gente es la que está definiendo al mercado, Tal o sea, cual. está definiendo al vino, ¿no? Es muy común ya escuchar a alguien decir, a mí dame un Sauvignon Blanc, pero que sea de Casablanca, ¿no? Claro. Si es de otra región de Chile, no quiero. Sí. Quiero Sauvignon Blanc de Casablanca, o Bueno. quiero mi Torrontés de Salta, o Tal cual. quiero mi Cabernet de Napa, ¿no? Entonces, un poquito en ayuda al mercado, se comienzan a poner en las etiquetas, este vino es Cabernet Sauvignon, este vino es Malbec, este vino es Sangiovese, y el público lo prueba, le gusta, y entonces ya la siguiente vez a lo mejor no busca la casa, pero busca el Sangiovese. Por ejemplo, uno habla de Burdeos y los franceses saben que es Cabernet Sauvignon, Sí. que es Merlot, que es Petit Verdot, ¿no? Uno habla de, no sé, de la Toscana o de Barolo y uno sabe las variedades sin necesidad de ponerlas en la etiqueta. Ahora, cuando el Nuevo Mundo arribó al mercado del vino, había que hacer las cosas más simples, había que sí, por simplificarle, supuesto. porque no tenemos la capacidad de los europeos, supuestamente, para saber que entonces había que poner Cabernet Sauvignon afuera, había que hacer las cosas más simples. Yo creo que eso está bien, no tengo nada contra eso. Si yo tengo que leer una etiqueta en un idioma que ni siquiera hablo, difícilmente lo pueda por lo menos volver a beber, ¿no? O sea, que uno dice, bueno, ¿cuántas veces puedo volver a tomar este vino? Entonces, esto ha sido fantástico. Ahora, por eso también las bodegas que han hecho, muchas del Nuevo Mundo, también han incursionado en los grandes vinos de corte y que ha sido todo un trabajo muy importante poder llegar con líneas de vinos o con nombres, digamos, fantasía, ya que no teníamos las grandes denominaciones de origen, pero sí llegar al mismo criterio, ¿verdad? O sea, en la suma de varias variedades o de distintas variedades, lograr un excelente vino. Claro, eso está sucediendo mucho. Las bodegas hacen el 80 o 90% de su producción en monovarietales, pero guardan lo mejor de su uva Sí. y guardan ese 10% para hacer sus grandes vinos de corte, que son los que son la bandera o la insignia Tal cual. de la vinícola, ¿no? Muchas gracias. Placer. Hoy hemos visto, Fascinante hemos el tocado tema. temas interesantísimos hoy día en el Sí, programa. Y por supuesto los blends, los cortes versus los varietales. Bueno, espero que hayan aprendido, que hayamos solucionado algunas de sus consultas, inquietudes con respecto al vino y el destilado. Y bueno, este es un grupo de especialistas latinoamericanos dispuestos para ayudarlos a caminar en el mundo del vino. Gracias. Para comunicarse con la producción de este programa, www.elgourmet.com.